Discapacidad psicosocial. ¿Qué es la discapacidad psicosocial? Es la limitación de las personas que presentan disfunciones temporales o permanentes de la mente para realizar una o más actividades. Tipos de discapacidad psicosocial. Existen 7 tipos: depresión, ansiedad, psicosis, bipolaridad, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno dual. Depresión. En términos de psicología, la depresión mayor puede llegar a considerarse una discapacidad psíquica o una enfermedad mental. Y es que los factores de vulnerabilidad que sufren estas personas son similares a los de otros trastornos de la discapacidad intelectual. La depresión es una enfermedad común pero grave que interfiere con la vida diaria, con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de la vida. La depresión es causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Hay 6 tipos de depresión: episodio depresivo, depresión subclínica, depresión enmascarada, depresión con síntomas psicóticos, trastorno distímico y trastorno adaptativo. Ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que suceda y se sienta inquieto, tenso y tener palpitaciones. ¿Qué son? Los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Tipos de ansiedad: trastorno de la ansiedad generalizada, trastorno de pánico, ansiedad social y fobias. Psicosis. La psicosis se refiere a un conjunto de síntomas que afectan la mente y que hacen que se pierda cierto contacto con la realidad. Durante un episodio de psicosis se alteran los pensamientos y las percepciones, y la persona puede tener dificultad para reconocer lo que es y lo que no es real. Hay 4 tipos de psicosis: psicosis inducidas por tóxicos, psicosis reactiva breve, psicosis orgánica y trastorno delirante. Bipolaridad. El trastorno bipolar es una enfermedad mental que afecta a los mecanismos que regulan el estado de ánimo, animostato. Se suele caracterizar por la alterancia de episodios maníacos, altos emocionales, y depresivos, bajos emocionales, separados por periodos de estado de ánimo normal. Hay 3 tipos de bipolaridad: trastorno bipolar tipo 1 y trastorno bipolar tipo 2 y la ciclotimia. Esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Personas con esquizofrenia pueden parecer como si hubieran perdido el contacto con la realidad, lo que puede ser angustioso para ellas, sus familiares y amigos. Tipos de esquizofrenia: paranoide, desorganizada, catatónica, indiferenciada y residual. Trastorno esquizoafectivo. El trastorno esquizoafectivo es un trastorno de salud mental que se caracteriza por una combinación de síntomas de esquizofrenia, como alucinaciones o delirios, y síntomas del trastorno del estado de ánimo, como depresión o manía. El trastorno esquizoafectivo suele presentarse con una importante disfunción social, por lo que se reconocerá una incapacidad permanente total para aquellas actividades que exijan interrelación con terceras personas, y una incapacidad permanente absoluta cuando los síntomas psicóticos sean de carácter grave. Tipos de esquizoafectivo: de tipo bipolar y de tipo depresivo. Trastorno dual. En discapacidad se refiere a cuando una persona tiene una discapacidad intelectual y una enfermedad o trastorno mental. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define el trastorno dual como la concurrencia de un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas y otro trastorno psiquiátrico con el mismo individuo. Asociaciones que apoyan la discapacidad psicosocial. Fundación RIE. Esta organización brinda rehabilitación a niños con discapacidad de escasos recursos a través de la equinoterapia, hidroterapia,
atención psicológica, terapia ocupacional y atención médica. Atiende a niños con múltiples padecimientos. Vida Independiente México, movimiento de personas con discapacidad fundado por ellas mismas, cuyo principal objetivo es alcanzar la igualdad en el ejercicio de los derechos. Su fundador sufrió un doble accidente que le causó una parálisis severa. Lejos de otros programas de rehabilitación, logró salir adelante y desarrollar un método propio. Actualmente, el movimiento cuenta con programas de rehabilitación física y psicológica, así como la reintegración laboral a través de distintas escuelas y cursos. Si llegas a necesitar ayuda, puedes acudir a estas organizaciones mexicanas que apoyan a las personas con discapacidad psicosocial. Personajes con discapacidad psicosocial. John Nash, matemático estadounidense cuya vida marcada por la esquizofrenia paranoide aguda nos es conocida gracias a una película, Una mente maravillosa. Consciente de su enfermedad, Nash luchó contra ella y desarrolló una exitosa carrera académica que le valió el Premio Nobel de Economía en 1994. ¿Qué hacer como sociedad para apoyar a las personas con discapacidad psicosocial? Siempre acércate de manera franca y respetuosa. Sé natural y sencillo. Limítate a ayudar en lo necesario. Permite que se desenvuelva sola en el resto de las actividades. Demuestra interés y empatía. Tómate tiempo para escuchar lo que dice y háblale lenta y claramente. Evita situaciones que puedan generar violencia, como discusiones o críticas. ¿Cómo no se debe decir o describir deficiente a una persona con discapacidad psicosocial? Loco, loquito, demente. Hola, mi nombre es Salvador, soy estudiante de enfermería y estudio en el campus, en la licenciatura de enfermería campus Huajuapan de la Universidad Autónoma de Oaxaca, la UAPO. ¿Conoces la discapacidad psicosocial? Sí, tengo entendido que es una afección en una persona no puede realizar actividades en su vida diaria. Esto puede ser tanto físico, social, espiritual, intervienen en algunos centros. ¿Conoces a alguna persona con esta discapacidad? Actualmente creo que la mayoría de las personas tenemos alguna discapacidad psicosocial. Después de pandemia creo que se ha demostrado bastante, la estadística ha aumentado. Entonces yo creo que al menos la mayoría tenemos una discapacidad psicosocial. ¿Qué sabes sobre la ansiedad? La ansiedad, podríamos decir que es una enfermedad o algún trastorno en donde pues la persona básicamente no le encuentra sentido a lo que es la ansiedad, ¿verdad? Perdón, disculpa, estaba viendo la depresión. No, la ansiedad básicamente es una hiperactividad, una energía sumamente grande, en donde la persona no tiene algún control de sus pensamientos ni algún control de la lógica, simplemente se deja llevar por muchos impulsos. ¿Qué conoces sobre la esquizofrenia? Bien, esa es una pregunta muy chida. La esquizofrenia, pues básicamente sí es un trastorno en donde pues se va determinando por fases. Esta enfermedad actualmente está prevaleciendo en lo que es en México. La esquizofrenia básicamente son alucinaciones. Muchas veces pueden ser visuales, de olores, auditivas. Pierden el sentido de lo que, pierden el control de lo que es la psique. ¿Cómo consideras que se puede ayudar a mejorar el trato con estos pacientes? Tengo entendido que los usuarios que tienen esquizofrenia pues tienen que llevar un tratamiento específico en donde tiene que estar determinado por un psiquiatra, un especialista en la situación. Y en este caso, pues incluirlo a la vida diaria, a la vida cotidiana, puede ser más difícil cuando ya sufren de lo que es el trastorno. Pero antes lo que podríamos hacer es prevenir la situación, en preguntar cómo se siente, en determinar si las actividades que realiza son normales o no. Entonces, pues empezar a observar este tipo de afecciones, estos cambios regulares. Entonces, no es malo, creo que es prevención a la salud a final de cuentas, preguntar. ¿Has tenido alguna experiencia con esta discapacidad? No, especialmente la esquizofrenia no, pero alguna discapacidad, algún otro trastorno como la depresión, pues sí.
Creo que la depresión o la ansiedad, últimamente muchas personas la hemos sufrido, tal vez no consecutivamente, pero sí hemos tenido un episodio de ansiedad. ¿Cómo crees que podemos ayudar a las personas con esta discapacidad? ¿Cómo podemos ayudarlas? Bueno, preguntando. Creo que es bueno saber ponerse en el lugar de los demás, preguntar y apoyar. Tal vez no dejar esa parte del echaleganismo y mejor ayudarlos. Tal vez vincularlos o referirlos a algún centro de rehabilitación. Tal vez no suene muy bien, pero hay muchos programas a los que los podemos vincular, incluso nosotros podemos asistir a ellos. Son gratuitos en el centro de salud más cercano. Hola, mi nombre es María Fernanda Ramírez Flores. Soy estudiante de enfermería en la Universidad Huapco del plantel de Huajuapan de León. ¿Conoces la discapacidad psicosocial? Es una discapacidad psicológica y, como le dice, social, donde podría entrar lo que es la depresión, la bipolaridad, la esquizofrenia. ¿Conoces a alguna persona con esta discapacidad? No. Okay. ¿Cómo consideras que podemos ayudar a las personas con esta discapacidad? Pues dándoles algún tipo de apoyo emocional, apoyándolos, llevándolos como a terapias, grupos de apoyo. ¿Has tenido alguna experiencia con esta discapacidad? Creo que con la ansiedad, creo que soy una persona que se llega a poner muy ansiosa cuando está con muchas personas o cuando está nerviosa o tiene alguna preocupación. Me dan como tipos de ataque de ansiedad. Buenas tardes, mi nombre es Gerson, soy estudiante de primero A de fisioterapia y vengo a hacerte unas preguntas. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Mauricio, soy estudiante de terapia física y voy en séptimo semestre. Wow, impresionante, Mauricio. Primero quiero preguntarte si sabes lo que es una discapacidad psicosocial. Por lo que tengo entendido, una discapacidad psicosocial pues es una persona que le tiene miedo a socializar con las personas, si mal no tengo entendido. ¿Cuáles son algunas que conozcas? Pues puede ser la depresión, la ansiedad, entre otras. Ok. ¿Conoces o tienes algún amigo o conocido que tenga esta enfermedad? Sí, tengo conocidos que padezcan de ansiedad o de depresión. ¿Y cómo son? ¿Cómo es tu trato con ellos? Pues mi trato con ellos, pues los trato de darles consejos pues en lo máximo que los pueda ayudar, ¿no? O orientarlos a que puedan ir al psicólogo o que tengan a alguien a quien escuchar. Ok. En lo personal, ¿tú has tenido alguna experiencia con esta enfermedad? Pues antes, ya hace varios años sí tenía un poco de ansiedad, pero hasta ahorita ya todo normal. ¿Cuál fue tu tratamiento para salir de eso? Pues no como tal tuve un tratamiento, sino que lo solucioné más hablándolo con las personas. Ok, te agradezco, Mauricio, un placer. Buenas tardes, yo soy José Yamil, estudiante de primer semestre de fisioterapia. ¿Te puedes presentar, por favor? Mi nombre es Paola, estudiante de séptimo semestre, igual de terapia. Bueno, te voy a hacer unas preguntas sobre la discapacidad. ¿Sabes conoces el tipo de discapacidades que hay? Sí. ¿Puedes decirme alguna? Cognitiva, motora, sensorial, mental y me falta más. ¿Y conoces las discapacidades psicosociales? Psicosociales, sí, es cuando tienes discapacidad, por ejemplo, personas que sufren como ansiedad, depresión u otros trastornos, tienen como problemas para como incluirse en el entorno o poder adaptarse a un círculo social con otras personas. ¿Y de casualidad conoces a alguna persona que tenga una discapacidad psicosocial? No. ¿No? ¿Y tú has tenido alguna experiencia con una discapacidad psicosocial? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? Pues igual, por ejemplo, en personas que tienen ansiedad, depresión o TOC, por ejemplo, pues no es como el tratarlos diferentes, simplemente es el mismo trato, pero sí como tener cuidado a veces en las palabras que usas con ellos. Pues eso sería todo. Gracias. Buenas tardes, soy Gerson, soy estudiante de primer año de fisioterapia y quisiera saber con quiénes estoy hablando. Hola, mi nombre es
Miriam Raquel. Miriam Raquel y Esmeralda. Esmeralda. Ok, ¿ustedes estudian, trabajan? Somos alumnas de quinto semestre de terapia ocupacional. Ok. ¿Ustedes saben qué es una enfermedad o una discapacidad psicosocial? Como tal, no. Ok, me parece bien. ¿Conocen la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia? Sí. Ok. ¿Han tratado con personas que tengan alguna de estas discapacidades? Esquizofrenia. Con esquizofrenia. ¿Cómo fue tu trato con esa persona? Mi trato fue agradable porque la persona era un adulto mayor, entonces ella está medicada, en algunos casos tenía paranoia. Ajá, y nada más, era lo único, no había nada más, siempre era como de, es que tal persona lo está viendo, tal persona me está diciendo esas cosas, pero realmente no. O sea, era muy tranquilo. Raquel, ¿has tenido alguna experiencia? No, como tal, no. ¿No? ¿Ustedes en lo personal han pasado por alguna de estas discapacidades? Quizá la ansiedad. Sí. ¿Y cómo fue su experiencia? Bueno, depresión y no fue nada agradable. Tuve que ir al psicólogo. Fue. Ansiedad y de hecho el socializar es como no te permite, ¿no? Desenvolverte con tu entorno. Ok, bueno, pues muchas gracias. Esto sería todo de mi parte y un placer. Si siguen con sus tratamientos, esperamos que lo puedan finalizar. Gracias. Buenas tardes. Soy Gerson, soy estudiante de fisioterapia de primer semestre. ¿Con quién hablo? Con Nadia. Nadia, un placer. ¿Estudias? ¿Trabajas? Estudio terapia física. Me parece perfecto. ¿Sabes qué es una discapacidad psicosocial? Sí. Sí. ¿Las conoces? ¿Conoces cuál? Sí, cuál claro. Entra como parte de depresión, ansiedad, trastornos al límite de la personalidad, esquizofrenia, diversos tipos. ¿Has tenido un trato con alguna de estas personas? Sí, claro. En clínica te enfrentas a diferentes tipos de pacientes y dentro de esto, pues, llegas a conocer. Ok. ¿Cuál ha sido tu trato con estas personas? Más que nada hemos lidiado con depresión, que es ciertamente lo más común al entrar con personas que cursan con alguna patología. Entonces, más que nada es el acompañamiento con ellos, el saber escucharlos, saber entenderlos y poder darles un poquito de esperanza o alivio, o un poquito de alegría. Wow, me parece que tienes un conocimiento muy amplio. En lo personal, ¿tú has tenido algún detalle con alguna de esta discapacidad? A veces sí llega a ser limitante, no por el hecho de que, bueno, conocemos que estas personas pues les es más complicado sobresalir, es más complicado como tener ese ánimo y el ánimo influye demasiado en nuestros pacientes, entonces hay pacientes con los que por más que intentes no puedes avanzar y pues ya es más un problema mental. En el transcurso de lo que llevas en tus clínicas, en tus prácticas, ¿has visto cómo se les apoya a estas personas? Si hay campañas o si hay algo que se les brinde. Sí, claro, creo que las mejores unidades en donde se les apoya más son las VR porque cuentan con servicio de psicología. Entonces, en dado caso de que tú te des cuenta y comprendas esto, pues ya lo refieres a tal. Ok, muchas gracias Nadia, un placer. Pues estamos ¿Se puede presentar? Mi nombre es el doctor Benjamín Cruz Vázquez. Ok, ¿conoce la discapacidad psicosocial? La discapacidad psicosocial, pues no he escuchado de ella, simplemente he escuchado a lo mejor alteraciones psicológicas que pueden repercutir en la convivencia con otras personas de la persona que padece alguna. ¿Ha tenido alguna experiencia con esta discapacidad? Pues a lo mejor sí, pero no me he dado cuenta. La verdad es que desconozco con exactitud a qué le llamen discapacidad psicosocial. Ah, sí, es como la ansiedad, la depresión. Sí, eso sí, pues sí son conocidos, pero yo los conozco como trastornos psicológicos, ¿no? Sí. Más que discapacidades psicosociales. ¿Ha tenido contacto o conoce a alguna persona con esta discapacidad? Pues sí, casi la mayoría los tenemos. Si es que se le llama discapacidad, ansiedad, ¿quién no ha tenido? Sí, sobre todo esta, ¿no? Estrés simplemente. Sí. Sería todo, profe, muchas gracias. Muy bien. Doctora Guadalupe Carreño León, profesora de Neuroanatomía Funcional 1 de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Sí. ¿Conoce la discapacidad psicosocial?
Sí la conozco. ¿Conoce alguna persona con esta discapacidad? Sí, y actualmente hay muchas personas con discapacidad psicosocial por condiciones de cultura, de educación, de formación, de adicciones, de alcoholismo, de violencia. ¿Ha tenido alguna experiencia? Sí, claro. Personas, sobre todo adolescentes, que es cuando empiezan a tener modificaciones de conducta o convivencia social. En los niños se pudiera ver una déficit de atención, hiperactividad en el preescolar, pero no se considera un trastorno psicosocial, sino son manifestaciones de socialización en el niño autista y con déficit de atención e hiperactividad. Pero en el adolescente, que es cuando empieza a hacer sus grupos sociales, ahí sí ya podemos ver adolescentes que toman preferencia por grupos de alcohólicos, de adictos, de violencia, de lo que sea que pueda generar violencia, ellos lo asumen, ¿no? ¿Cómo cree que podemos ayudar a estas personas? Pues yo estoy francamente convencida que la educación está en la casa y que son los papás los que deben iniciar la formación de los hijos en todos sentidos. No puede ser que un adolescente llegue a su adolescencia sin saber ni siquiera cómo se llama, ¿no? Entonces es formación, educación desde los padres para tener una crianza correcta de los hijos. Okay, muchas gracias, doctora. Buenas noches, mi nombre es la profesora Carmen Socorro Gijón Ortiz. Soy enfermera y licenciada en Ciencias Naturales. Buenas noches, enfermera Socorro. ¿Me podría responder algunas preguntas acerca de la discapacidad psicosocial? Bueno, yo considero que la discapacidad psicosocial se refiere a que algunas personas no se adaptan a la vida social con sus diferentes actitudes, como que no encajan en la sociedad. ¿Conoce usted alguna persona con alguna discapacidad psicosocial? Pues yo creo que muchas, y día a día van aumentando. ¿Ha tenido alguna experiencia con esa discapacidad? Pues fíjese que en la actualidad sí estoy considerando varios casos que estoy ahorita tratando a esas personas, y sí me doy cuenta que tienen diversidad de formas de ser, pero que no encajan pues en un trabajo, en un círculo pequeño social, imagínense. ¿Qué enfermedades psicosociales conoce? Pues tenemos considero pues que también son como de tipo mental, que será la esquizofrenia, no sé exactamente los nombres, pero sí podemos decir hay personas que no se adaptan a la sociedad porque tienen su propio pensamiento y no caben con la mayoría de conductas de la sociedad porque son diversas y no aceptan poder llevar una vida social bien. ¿Qué sabe sobre la ansiedad? Pues últimamente he escuchado mucho acerca de la ansiedad. He escuchado, me he enterado por los medios de comunicación que ahora después de la pandemia se incrementó ese tipo de problemas a algunos jóvenes y adultos, porque también los adultos ya tienen mucho miedo, tienen mucho temor, ya no quieren acudir a centros recreativos, se aíslan, se encierran, se duermen mucho, y especialmente también he tenido conocimientos de que hay personas jóvenes que son adictos, por ejemplo, al alcohol o a alguna sustancia prohibida como la cocaína o la marihuana, y caen en ese proceso de ansiedad. ¿Qué sabe sobre la bipolaridad? En la secundaria donde trabajé, escuchaba yo a la trabajadora social y tuvimos pocos casos de niños con bipolaridad,
y sí se manifestaban los niños que en un momento dado estaban tranquilos, trabajando, pero esa tranquilidad cambiaba en segundos, y de tranquilidad pasaban a euforia, a gritos. Inclusive me sorprendió una niña que se empezó a poner mal, se empezó a revolcar en el piso y gritaba. Y ya después de que platiqué con ella, ya se tranquilizó como si nada. ¿Qué sabes sobre la esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad de tipo mental. No he tenido mucha oportunidad de ver ese tipo de casos, verlos detenidamente, analizarlos. Sí he escuchado de la enfermedad, inclusive cuando acudí a prácticas al hospital psiquiátrico, veíamos a las personas, no nos permitían leer los expedientes porque decía que estaba prohibido por ética profesional, pero sí nos dábamos cuenta de que había personas muy desequilibradas mentalmente. ¿Cómo considera que se puede ayudar a mejorar el trato con estos pacientes? Híjoles, pues yo creo que lo primero hay que ir a tratamiento médico, porque sin medicamentos esas personas no se pueden controlar. Entonces hay necesidad que ellos adquieran sus medicamentos para que ellos mismos vayan controlándose. Y uno tratar de entender, es bien difícil, porque pues cada quien vive un mundo diferente, y a veces le causa a uno dificultad de poder ayudarlos, de poder entenderlos. Uno quisiera, ¿no? Pero no se puede. A no ser que solamente cuando tenemos un familiar con esa enfermedad, entonces tratamos de entenderlo, tratamos de sobrellevar la situación, porque pues no queda otro como familia. Pero la sociedad, la mera verdad, creo que sí tiene muchas barreras para atender o tratar de entender ese tipo de pacientes.